Dios les bendiga, estimados hermanos. Aquí estamos una vez más con usted para compartir estos minutos, este rato de comentarios, de argumentos, de versículos que nos hablan acerca de Dios. Estamos en este programa Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe, con nuestros amigos, compañeros, pastores, el misionero en la isla de Aruba y pues cada uno de ustedes a quienes agradecemos este rato, esta compañía, y siempre les reiteramos el favor. Si este programa es de bendición para usted, pues seguro también podrá ser de bendición para su familia, sus amigos, así que compártalo y propaguemos las buenas nuevas acerca de Jesucristo el Señor. Hace 8 días estábamos hablando acerca de los atributos de Dios. Comenzamos a hablar un poquito de los atributos divinos. ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Cómo es este Dios al cual nosotros adoramos? Y estábamos mirando de su naturaleza, que Dios es espíritu, que definitivamente pues como espíritu no tiene un cuerpo. Y también alcanzamos algo de la omnipotencia, o más bien de la omnipresencia de Dios. El hermano Tomás nos habló un poquito acerca de eso. Hoy vamos a seguir hablando de estas omnisciencia, omnipotencia. Recuerde lo que decía el hermano Tomás, no hay que confundir ovni, que es todo, con ovni, que es objeto volador no identificado, ¿no? No vamos a hablar de eso. Ufología, eso no es parte de nuestra doctrina. Omni, ahora nos toca entonces la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe. El hermano William, misionero en Aruba, Dios lo bendiga. Amén, Adonai, Dios te bendiga. Un saludo para ti, para Freddy, para Tomás, y de lado ahí también nuestro hermano Ezequiel, un abrazo. Bueno, y para todos nuestros fieles oyentes, qué bueno una vez más estar con ustedes en este espacio. Es bien importante continuar hablando de estos atributos que le pertenecen solo a Dios. Y qué bueno que puedas entender esto. Le pertenecen única y exclusivamente a Dios. Hablábamos acerca de la omnipresencia de Dios y es solo de Dios. Vamos a continuar en este momento hablando de la omnisciencia de Dios. Y no olvide, la palabra omni significa todo. Así que cuando estamos hablando de omnisciencia, estamos hablando de que Dios lo sabe todo. Y eso implica un área muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Saber que Dios lo sabe, lo conoce, lo entiende absolutamente todo. Antes, incluso de que las cosas sucedan, por el anticipado conocimiento de Dios, por saberlo todo, Dios sabe las cosas antes de que sucedan. Y permítame decirle con respecto a la omnisciencia de Dios, es precisamente Job quien, el libro de los Salmos, el salmista nos está diciendo allá en el Salmo 139, está expresando esa omnisciencia de Dios cuando nos está diciendo: oh Jehová, tú me has conocido, tú me has examinado, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Note la manera en que el salmista está dejando saber varias áreas en que Dios ya nos conoce por su conocimiento anticipado, por su omnisciencia. Nos examina y nos conoce nuestro sentarnos, nuestro levantarnos, entiende nuestros pensamientos. El verso 4 dice: aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Y miren esto, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Sobre esa última frase que dice el salmista, alto es, no lo puedo comprender. Permítame decirle, en esto de la omnisciencia de Dios, de saberlo todo, muchas personas se preguntan: bueno, si Dios lo sabe todo, me queda una duda.
¿por qué entonces suceden cosas malas a nuestra vida si Dios lo sabe todo y antes de que las cosas sucedan, Él las conoce? ¿Por qué entonces suceden? Estimado oyente, el hecho de que Dios lo conozca todo y sepa lo que va a suceder al futuro, al mañana, en los minutos que siguen delante de nosotros, incluso aunque ello implique una tragedia, no implica que Dios no sea bueno, no implica que el saberlo o conocerlo y no intervenir en ello, no implica que Dios no lo sepa, Dios lo sabe. Pero permítame, le explico algo brevemente. Dios lo conoce todo. La gente pregunta, entonces, ¿por qué permite que sucedan las cosas? Vale la pena pensar, cambiar algún elemento de la vida implicaría cambiarlo todo. Este mundo y esta creación tiene un ajuste tan perfecto, tan finito, que cambiar algunos elementos implicaría cambiarlo todo. Permítame decirle algo más. Eso volvería a Dios una suerte de tú puedes, entonces respóndeme cada que yo te necesito y evítame toda clase de dificultad o de mal. Eso nos dejaría otro pensamiento. Quien ama condicionalmente, entonces no ama. Si Dios sería solo para cambiar el destino de nuestras diferentes adversidades, entonces amaríamos a Dios condicionalmente. Y quiero ir terminando diciéndole una frase que me parece muy importante. Fue en la oscuridad de aquella pesadilla que mi fe en Dios se volvió más real e inamovible. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que Dios, aunque lo sabe todo, lo conoce todo, es un atributo propio de su naturaleza, de su existencia. Sin embargo, porque lo conozca, no deja de ser todopoderoso y saberlo todo. Es un atributo de Él. Qué bueno entender que solo es de Él y le pertenece a Él. Job dijo en el capítulo 42, verso 2, Dios tiene conocimiento completo de todo. Incluye eso el conocimiento del futuro. Sí, yo creo que también vale la pena decir aquí, William y compañeros, que a veces la gente confunde esto, o más bien relaciona esto con el tema de la predestinación, ¿no? Y la Biblia habla una palabrita que es presciencia, la presciencia de Dios, o sea, el conocimiento previo o anticipado, que obviamente forma parte también de la omnisciencia, ¿no? Conocimiento previo o anticipado de las cosas. Por ese conocimiento previo o anticipado de las cosas, Dios puede predecir con certeza el futuro, porque lo conoce. Pero no quiere decir que Él esté obligando a que eso pase así, ya que ese es el tema de pronto con la doctrina de la predestinación, la doctrina radical pues de la predestinación, que quieren hacer de Dios como un tirano realmente, que al que quiere salva porque salva y a quien quiere condenar condena porque condena. Y entonces se confunden esas cosas. Quería pues hacer esa acotación con Y también a esa doctrina se le conoce, para ilustración de los hermanos, de los oyentes, lo conoce como el calvinismo, que es esa postura enfática en la predestinación, en donde presentan a Dios en su presciencia o en su preconocimiento como alguien que ha destinado a los seres humanos, a unos para la salvación, otros para la perdición, lo cual no es algo que realmente se contempla en la palabra de Dios. Así es. ¿Algo más para, Tomás, para avanzar, o tiene algo más para complementar lo de la omnisciencia, o ya vamos con la omnipotencia de Dios? O si William tenía algo más para terminar. No, ya el aporte que han ampliado ustedes sobre precisamente el anticipado conocimiento de Dios y cómo a veces se distorsiona hacia el pensamiento calvinista, ¿no? A esa elección de Dios hacia el ser humano. Pero todo esto nos deja concluir, nuestro Dios tiene atributos únicos de Él, que le pertenecen única y exclusivamente a Él. Ningún otro espíritu los posee, ni el mismo Satanás tiene estos atributos. Así es, también vale la pena decir eso, que esto es exclusivo de Dios. Sí, hay otros seres angelicales, espirituales, como decía el hermano John Freddy hace 8 días,
¿verdad? Otros seres angelicales de espíritus, es el padre de los espíritus, pero ningún espíritu, incluyendo Satanás, es ni omnipresente, ni omnisciente, ni omnipotente, ni eterno, y etcétera. Adonai, permíteme un segundito que creo que es importante. Alguna vez una hermana me hizo esta pregunta. Me dijo, pastor, explíqueme entonces por qué el enemigo toma a un joven que iba hacia grandes metas en Dios o tenía un bonito mañana, un bonito futuro y se encargó de truncarlo, de salirle al camino mío. Entonces él tiene que saber el futuro. Yo le dije, no lo sabe. El futuro solo lo conoce Dios. Lo que el enemigo sí puede hacer es proyectar a ese niño de qué familia viene, de qué enseñanza viene, qué estructura, qué capacidades tiene ese niño y lo proyecta. Entonces vas a ver en cierta manera que va a ser un líder, va a ser alguien que si esos principios, esa enseñanza, esa estructura que se le ha plasmado, esos principios bíblicos que se le han plasmado, va a hacer daño mañana, entonces va a tratar de destruirlo, pero no porque conozca el futuro de él, solo le pertenece a Dios. Amén. Sí, no sabe el futuro. Tomás, vamos a ver un poquito, aparte de la omnisciencia, avancemos un poquito con la omnipotencia divina. Sí, claro. Entonces, nuestro Dios, el Dios de los cristianos, el Dios de la Biblia, no solamente goza de ese poder de su omnipresencia, que ya hemos tocado ese punto, tampoco se queda en la omnisciencia, sino que Él es omnipotente. Estamos hablando de que Dios es todopoderoso. Fíjese que Abraham fue uno de los primeros hombres, primeros seres humanos que experimentó la omnipotencia de Dios. Fíjese que Abraham tuvo un encuentro con este Dios y estaba viejito Abraham, pues estaba ya ancianito, ni se diga la señora Sarai. Y entonces Dios en sus planes le dice a Abraham que pues ahí en su vejez y con su esposa Sarai iban a tener un hijo. La Biblia da a entender claramente de que Sarai pues no podía, era estéril y encima de eso su edad avanzada. Pero precisamente en esa imposibilidad, en esa desesperanza de Abraham y Sarai, entonces Dios manifiesta su poder, su omnipotencia, dándole a conocer a Abraham y a todos nosotros de que para él nada hay imposible. Entonces, allí por eso el Génesis, el capítulo 17, verso 1, se menciona claramente esta frase, ¿no? Yo soy el Dios todopoderoso. Entonces, son palabras dirigidas a este patriarca Abraham. Y a lo largo de la historia bíblica, Dios, no sé, pero como que espera, Dios como que espera que el hombre ya diga, hombre, no puedo con esto, no puedo más, esto es imposible para mí. Precisamente ahí es donde Dios actúa. Cuando el hombre, el ser humano, baja la guardia y se entrega totalmente en esa dependencia de Dios, es precisamente allí donde Dios muestra su omnipotencia. Al parecer, cuando uno analiza todo esto, al parecer
Dios como que no le agrada esa actitud del ser humano de creerse autosuficiente. ¿Ya? Su omnipotencia nos quiere llevar a todos, sus criaturas, los seres humanos, a depender de Él, a poner nuestra fe y confianza y esperanza en Dios. Esa palabra omnipotencia es interesante en el idioma griego que se escribió en el Nuevo Testamento. Es pantocrátor. Y esta palabra griega que pues significa aquel que tiene todo el control, aquel que gobierna todo el universo. Así que cuando hablamos de la omnipotencia de Dios, estamos hablando de que Dios es el gobernador, el que está sentado en su trono y todas las cosas Dios las tiene bajo su control. Así que este atributo divino ya es importantísimo ya para nosotros como creyentes y para todo ser humano, y lo que busca es que le miremos a Él ya como el que todo lo puede hacer, lo que nosotros se nos hace imposible, Él todo lo puede hacer. Ya que habla el griego, Tomás, en Pantocratos, Pantos, pues es todo, y Kratos, poder, todopoderoso. En el hebreo, también en el Antiguo Testamento, pues usamos, aunque más adelante veremos los nombres compuestos acerca de Dios, pero está el Shaddai, ¿no? Él es Dios y Shaddai es el poderoso, el todopoderoso, o también el que provee, ¿no? El que sustenta, el que... Hay algunas notas por allí en algunas Biblias de estudio que relacionan el Shaddai con las montañas, con el poder que los antiguos le atribuían a las montañas, y algunos también a una figura femenina, porque los senos de las mujeres se asemejan también a las montañas, la forma de las montañas. Entonces del seno de la mujer pues el niño recibe todo su sustento, y la gente relacionaba mucho eso con lo de la montaña y el Shaddai, pero realmente lo que el Shaddai significa es todopoderoso, todo poder, todo lo que necesitamos, todo lo encontramos en este Dios, el que provee, el Shaddai. No sé, compañeros, si tengan algo más acerca de este atributo divino de la omnipotencia. Creo que entendemos, no hay nada difícil ni imposible para nuestro Dios. Sí, pues que en la aplicación o las implicaciones más bien para el creyente, pues hermano, saber que contamos con el Dios que todo lo puede, pues es supremamente esperanzador y nos ayuda a sobreponernos a las situaciones sabiendo de que ese Dios tiene control de todas las cosas y Él puede con toda circunstancia. Por eso es que Pablo dice ahí en Efesios, en el capítulo 3, hablando acerca de ese poder que puede hacer Dios, puede hacer mucho más de lo que pedimos o entendemos conforme a su poder que actúa en nosotros. Entonces, lo maravilloso de conocer que Dios es omnipotente es de que ese poder está a disposición del creyente. Es el mismo poder que dice el apóstol Pablo en Efesios 1, es el mismo poder que se demostró resucitando a Cristo de entre los muertos. Y Pablo dice que él está orando por la iglesia en Éfeso para que comprendan la riqueza que tienen, la esperanza que poseen y la grandeza, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. En otras palabras, hermanos, llénense de fortaleza, de ánimo al saber que nuestro Dios no tiene que pedirle permiso a nadie, ni es un ser debilucho limitado y que frente a nuestras circunstancias está rascando la cabeza pensando cómo la va a hacer, sino que Él es el Todopoderoso y que Él va a intervenir conforme a su voluntad en nuestras situaciones
y que siempre su propósito se llevará a cabo sobre aquellos que confiamos en Él. Bueno, Amén. con respecto a Dios ser todopoderoso, otro gran atributo de Él, del cual la Biblia lo presenta en el Antiguo Testamento, como decía Tomás allá en Génesis 17:1. Interesante como se lo dijo a Abraham, pero también cuando Jesús habla en Apocalipsis, en la visión de Juan, él también se describe como el alfa, la omega, el principio, el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso. Y eso, esa expresión todopoderoso tiene implicaciones en todas las áreas de nuestra vida. Para todos nuestros oyentes, tiene implicaciones en todas las áreas de nuestra vida. Lo que pasa, y quiero decirle algo, el hecho de que nosotros no tengamos la habilidad de entender cómo Dios obra, eso no quiere decir que Dios no sea todopoderoso. Y quisiera que nuestros oyentes puedan compaginar estos atributos precisamente con las vivencias de la vida, los problemas, las circunstancias, porque a veces hay personas que desde la omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, estos atributos de Dios tratan de cuestionar a Dios. Pero permítame decirles algo, la falta de habilidad para entender por parte del que recibe no implica necesariamente la falta de poder o de bondad de parte del comunicador. Eso quiere decir lo que dice precisamente la Biblia allá en Isaías 55, 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice el Señor, pues son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos y más mis caminos que vuestros caminos. Y Romanos 11 nos dice que indescifrables son los juicios de Dios e impenetrables sus caminos. Así que hablar de que Él es todopoderoso, no lo dudes, es única y exclusivamente de Él este atributo, aunque sucedan cosas, pero Él sabe el por qué. El que no entendamos el por qué Él obra de esa manera no disminuye en nada ninguno de sus atributos. Bueno, antes de pasar con el siguiente tema de la eternidad, me quedó sonando el comentario que hizo William antes de esta intervención, es decir, en la ronda anterior, hablando acerca del futuro. Porque no faltará por allí quien diga, bueno, y entonces el diablo, ¿cómo es que adivina o predice el futuro, no? Usted sabe que hay personas que se dedican a esas cosas del espiritismo y cosas así, que venga, le leo la mano, que no sé qué. Hay varias anécdotas de esas, que venga, le leo la mano, venga, le leo el futuro. Por ahí alguien dijo, venga, te lo leo yo a usted. Si no se arrepiente, si no se bautiza, usted va a terminar en el infierno. Pero entonces, ¿cómo es este asunto? Alguien podría preguntarse, si no sabe el futuro, si solo Dios sabe el futuro, porque es omnisciente, entonces, ¿cómo es que el diablo puede predecir? ¿Realmente el diablo puede predecir? En el Antiguo Testamento había una prueba para los profetas, ¿no? Si dice algo y acontece, ese profeta es de Dios. Pero si dice algo y acontece, y de todas maneras él lo invita a hacer cosas malas, ese profeta no, no es de Dios. O sea, como que da la posibilidad de que de alguna forma pudiera acertar, aunque no fuera un profeta divino. Compañeros, como para enriquecer un poquito más de ese tema del conocimiento del futuro. Pues fíjese que yo tengo bueno, el conocimiento del futuro, es decir, a mí sí me parece que debe quedar bien claro para todos los que están allí sintonizándonos de que Dios es el único que posee ese atributo del conocimiento del futuro y que todo aquel que pretende adivinarlo realmente está engañando a las personas que lo está supuestamente haciendo. Como decía hace un rato William, Dios sabe, o más bien vamos a ponerlo así, el imperio de las tinieblas sabe que hay ciertos pasos que da una persona que le pueden dirigir hacia un conocimiento más profundo de Dios, hacia una consagración y hacia ser usado por Dios de una manera poderosa. Entonces va a querer estorbar esa proyección. Y entonces hay creyentes que le han atribuido a Satanás poderes que solamente le competen a Dios. Por ejemplo, hay creyentes que creen que el diablo les lee la mente, ¿cierto? Y yo estaba orando en mi mente y el enemigo entonces a mí no, el enemigo no conoce tus pensamientos, eso solamente le pasa a Dios porque Él es omnisciente. Sí, señor. No, que es que no, el diablo, yo no sé qué, él estaba aquí porque
No, el diablo está en un solo lugar a la vez, es un ser creado, él no es omnipresente. Claro, hay todo un imperio liderado por Satanás y que también tiene su poder y que también tiene su influencia impresionante, pero no sobrepasa la grandeza del poder de Dios. Entonces hay que bajar a Satanás y su imperio de ese pedestal en el que algunos lo han llegado a subir. De eso. Y otra cosa que quisiera añadir con respecto a la predestinación. Fíjese que hay un impasse en la Biblia, un incidente que le pasa a David por allá en 1 Samuel 23, que uno puede ver bien y ojalá pues ustedes entiendan este concepto. El hecho de que Dios prevea o en su presciencia Él conozca los eventos del futuro, no significa que esos eventos están predestinados. O sea, Dios sabe que si tú agarras por este camino, tu destino va a ser X o Y. Pero si tú agarras por este camino, tu destino va a ser este otro. El hecho de que Dios preconozca, digámoslo así, conozca prevea los resultados, no significa que estamos predestinados a que nos metamos por ahí como piensa la doctrina del calvinismo, de la predestinación. Y el ejemplo de 1 Samuel 23 es que David le pregunta a Dios, le dice a Dios, Señor, si yo me quedo en esta ciudad en donde estoy, esta ciudad me va a entregar en manos de Saúl. Y Dios le dice, te entregarán. O sea, Dios ya en su preconocimiento sabía que si David se quedaba ahí, lo iban a entregar. Entonces David dijo, pues, piecitos, ¿para qué los quiero? Y agarró y salió corriendo de ahí. Entonces, lo que Dios había previsto no se cumplió, porque la presencia de Dios no significa predestinación, ¿correcto? Espero no haber enredado mucho aquí la pita. Pero eso es muy importante que nosotros lo sepamos. Y lo otro que también quería añadir rápidamente es con respecto al poder de Dios, es que tal vez algún creyente diga, pero ¿por qué Dios no interviene? Lo que decía ahora William, ¿por qué si Dios es todopoderoso, por qué no me sana? ¿Por qué Dios sí es todopoderoso, por qué no me saque este problema? ¿Por qué si Dios es todopoderoso ya clamé a Él? Y la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. ¿Por qué Él no me ha respondido? Porque es que a veces creemos que el versículo dice, clama a mí y yo te diré que sí. No, dice, clama a mí y yo te responderé. Yo te voy a responder. Hay veces el Señor responde sí, hay veces responde no, hay veces responde todavía no. Pero con su respuesta el Señor nos enseñará cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. Entonces debemos desconfiar en que Dios en su presciencia, en su conocimiento de todas las cosas, Él sabe muy bien qué es lo mejor y entonces Él va a intervenir conforme a su voluntad porque estamos en sus manos. Para reunir las dos en un solo texto, la omnipotencia y la omnisciencia, quiero leerles este pasaje, a ver, de Isaías 41:21, perdón, donde dice, Dios reta a los dioses falsos. Alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Que se acerquen y nos anuncien lo que ha de venir. Es un reto, ¿no? Sí. Que nos cuenten lo que ha de venir, que nos digan lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello y sepamos también su final. Hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos noticias de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses. A lo menos hacer algo, sea bueno o malo, para que tengamos algo que contar y al propio tiempo nos maravillemos. He aquí, vosotros sois nada y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escoge. Creo que ya está bien claro, me parece, pues. Muy bien. Hermano, bueno, creo que le toca entonces, William, ¿tiene algo para decirnos? Vamos allá con la eternidad. No, ya creo que no se ha agotado todo, pero creo que podemos avanzar. Bien, yo creo que este es el último ya, el último atributo que veremos hoy porque ya llevamos media hora, pero vamos a ir despacio, tranquilos, mis hermanos, vamos a ir despacio, poco a poco se va sumando, y tranquilo, porque estos atributos le dan a usted la confianza, como decía el hermano John Freddy. Vamos a hablar de la eternidad de Dios.
Bueno, este es uno de los grandes atributos de Dios, su eternidad. Dios no es infinito, que es muy diferente a un ser eterno, ¿no? Un ser infinito es aquel que, que comienza pero no tiene un fin, ¿no? Es infinito. Pero Dios, a diferencia de esa cualidad, Él es eterno, que significa que no tiene ni principio ni fin. Entonces, ese es un concepto que en nuestra mente no es fácil digerirlo, Así que es. un ser, que haya alguien sin principio y sin fin. La Biblia dice que Dios habita la eternidad. O sea, Dios, Dios no está, no está limitado por el tiempo ni por el espacio. Él habita en la eternidad. Mientras Dios creaba el universo, te veía a ti, nos vio aquí, nos ve en la gloria eterna. Es decir, Dios no tiene ni futuro, ni pasado, ni presente. Él es el eterno presente. Todas las cosas están expuestas delante de Él en pasado, presente y futuro. Entonces, esos conceptos, hermanos, tratan de como de no caben en nuestra cabeza, es difícil digerirlos, pero pues eso es lo que hace de Dios, Dios. Les decía en un programa, en uno de los programas anteriores, acerca de una pregunta que me hizo una muchacha universitaria. Ella me decía, pastor, ¿quién creó a Dios? Entonces, la respuesta sencilla es esta, pues si a Dios lo creó alguien, pues más bien olvidémonos de Dios y vámonos a adorar a ese alguien, porque lo que hace de Dios Dios es precisamente, o una de las cosas que hacen de él Dios es precisamente que no tiene ni principio ni fin, es un ser no creado y que no es limitado por el tiempo, ni por el espacio, ni por las cosas que limitan el universo entero. Hay un telescopio nuevo que subieron, que Estados Unidos y otras naciones subieron a finales del año pasado, que se llama James Webb. Ya han salido las primeras fotografías que ha tomado un telescopio muy poderoso. Y es impresionante, hermanos, ver la inmensidad de esto aquí para arriba y saber que Dios fue el originador de todo esto. Y, entonces eso lo lleva a uno a ver la grandeza, la majestad, la imponencia de Dios como el originador de todo cuanto existe. De Él provienen todas las cosas. Entonces, por definición, Dios, para ser Dios, Él es eterno. Entonces eso lo lleva a Él a ser ese ser único e imponente, impresionante, digno de nuestra adoración. Dice la Biblia en Deuteronomio 33:27, el eterno Dios es tu refugio. Esa es la frase que nos compete ahora. El eterno Dios, el Dios todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que se manifestó en carne en Jesucristo, Él es el eterno Dios, el cual también es nuestro refugio. Esa aplicación inmediata es una bendición, hermanos, saber de que Dios no simplemente se quedó allá con sus virtudes, con sus cualidades, sino que contamos con todo aquello que Él es para bendecir nuestra vida. Ese Dios es nuestro refugio. Y dice, hablando Isaías de la profecía, de la venida de Jesucristo en Isaías capítulo 9, el verso 6, dice, porque un niño nos es nacido. Preste la atención a esto, porque esto es muy poderoso y esto nos habla acerca de que Dios, de que Jesucristo es Dios manifestado en carne, ese Dios eterno, vino a esta tierra en Jesucristo. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Y dice, porque un niño nos ha nacido. Esto fue escrito unos 700 años antes de Cristo. Oh, Jesús. Y entonces el profeta Isaías dice de la siguiente manera, porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro nos ha sido dado a este niño con autoridad, un principado, tiene autoridad sobre su hombro. Se llamará su nombre. ¿Cómo se va a llamar ese niño? Entonces dice, admirable consejero. Otras traducciones dicen admirable y luego coma consejero, pero realmente han descubierto que dice es así, admirable consejero. Ese niño que nacería sería Dios fuerte y ese niño sería también Padre eterno y príncipe de paz. Padre eterno.
El único niño que nació siendo padre es Jesucristo, y no cualquier padre, el Padre eterno, el Dios eterno vino a esta tierra en Jesucristo. Entonces, ahí tenemos esa demostración una vez más de que Jesucristo es Dios manifestado en carne, es el Dios del Antiguo Testamento visitando a esta tierra para cumplir su promesa, ¿no? Y sus propósitos. Y la Biblia está llena de esas demostraciones de que Dios no tuvo ni principio ni tendrá fin, y que otros seres espirituales que existen en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, visibles e invisibles, o seres que Dios ha creado visibles e invisibles, ninguno más cuenta con esa cualidad que solamente le pertenece a Dios, que es el ser eterno, sin principio y sin fin. Sí, todo lo demás pues, fue creado. Solamente el creador no fue creado, como decía el John Freddy. Así que lo que fue creado, pues tuvo un principio y ya, por definición, no es eterno. Aunque podemos considerar también el futuro, ¿no? Fuimos creados con un propósito eterno. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa distinta a decir que somos eternos. La palabrita que decía John Freddy hace rato, infinito, otros mencionan también la inmensidad. Estaba buscando acá, inmensidad. Y Dios es inmenso, ¿no? Dice en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, inmensidad, infinitud en la extensión, inmensurable, atributo de solo Dios. O sea, hasta la diccionario de la Real Academia de la Lengua reconoce que hay atributos exclusivos, solo de Dios. Inmensidad lo mete allí. Inmensidad, inmensurable. Algunos, la palabra infinito también la mete allí, pero infinito en el sentido de que no se puede medir. En el sentido de que no se puede medir, no en comparación con el tiempo que tuvo principio y no tiene final, sino que no se puede medir. Inmensidad, la inmensidad. Bueno, no sé, mis amados hermanos, ¿qué más quieran ustedes aportar para ir ya terminando nuestro programa de hoy? Vamos por 40 minutos, una rondita de intervenciones y nos despedimos diciéndole a usted, hermano, y recomendándole que nos vea dentro de 8 días. Vamos a seguir, le digo, poco a poco hablando acerca de esto. Dijéralo, mastíquelo bien, mastíquelo bien. Yo me despido contando una anécdota, con esta me despido ya, y luego cada uno contará la suya. Dijimos la otra vez, William propuso que hiciéramos un programa nada más para contar nuestras experiencias, ¿no? Vamos, lo tenemos pendiente del programita, que será otro de los especiales. Una vez que yo estaba en Bucaramanga, era gerente, ya usaba la figura de gerente de una convención, tenía que llevar el dinero para dar por adelantado el alquiler del estadio. Eran, no me recuerdo ahora, en pesos colombianos como unos 5 o 10 millones de pesos. Fui al banco, los saqué, los metí en mi bolso que cargaba en esa época. Y de esas inocentadas, pues, de uno, novatadas, me subí en un bus urbano. O sea, no, ni siquiera un taxi, sino que me subí en un bus urbano, ya, paré el bus, me subí, me senté. Y tan pronto me senté yo con mi bolsito ahí, se me metió en la mente, el diablo sabe que usted lleva 10 millones de pesos en ese bolso. Y me comienza como esa sensación, ¿no? Uy, ¿dónde están? Porque uno ve, lamentablemente, uno había sido testigo de los robos que se cometían en los buses urbanos, como los raponeros, hasta con navaja y armas. Me comienza la sensación como, pero también vino a mi mente luego entonces un pensamiento, y fue, si Satanás lo sabe, Dios también lo sabe, porque Él es omnisciente. Dios sabe que usted lleva esos 10 millones de pesos para la convención. Y Dios es todopoderoso y el diablo no es todopoderoso. Y hermano, literalmente es la experiencia personal. Me entró una paz, una tranquilidad. Me fui tranquilo en ese bus ahí con mi platica. Claro, uno aprende y nunca más me volví a subir con esa cantidad de dinero en un bus urbano. Pero Dios me guardó, me llevó con bien, entregué el dinero, siguió la convención, todo normal. Pero los dos atributos, la omnisciencia, si Satanás llega a saber que yo llevo acá esto, Dios también lo sabe. Y Dios es todopoderoso. Satanás no es todopoderoso, pero tampoco es omnisciente. Si lo supiera es porque está por ahí viendo que yo guardo la plata en algún lado, pero no porque sea omnisciente. Yo me despido, amados hermanos, y los dejo con mis compañeros.
cada uno también, recuerde, dentro de 8 nos veremos una vez más aquí en Hablemos de Apologética, defendiendo nuestra fe. No olvide, si no lo ha hecho, suscribirse al canal y compartir este enlace con sus contactos. Bueno, Adonai, compañeros, terminar diciendo, estos atributos son única y exclusivamente de Dios. El libro de Apocalipsis en el capítulo 4, el versículo 11 dice, digno eres, Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Esto le da sentido a todo, reconocer que Dios es el todopoderoso, perdón, el todopoderoso, quien lo sabe, lo conoce, lo ve y lo entiende todo. Esto le da sentido a toda la existencia. Tomás de Aquino, hablando de esa grandeza de Dios, esa eternidad de Él, entonces explicó en una de sus vías, la del movimiento. Él dijo que Él es la causa primaria de todo lo que se mueve, que todo lo que existe tiene movimiento, pero para que eso se mueva hay algo detrás que lo mueve, y eso que se mueve atrás hay algo más atrás que lo mueve, pero tiene que llegar hasta una causa primaria, y esa causa primaria, ese motor inmóvil que lo mueve todo, es precisamente el Dios eterno. A partir de Él todo tiene sentido, porque al ser eterno, todas las cosas en Él fueron creadas y por Él existen y se sostienen. Que Dios les bendiga. Gracias a todos por su tiempo, su espacio, y seguimos tratando de aportar un poco más al crecimiento y a la defensa de nuestra fe. Así es. Bueno, me despido diciéndoles un comentario más sobre este atributo de la eternidad de Dios, o Dios es eterno. Fíjese que hay un versículo en el libro de Eclesiastés que dice que Dios ha puesto en el corazón de los hombres eternidad. Eternidad. Eso quiere decir que el ser humano siempre estará con un vacío en su alma, en su ser, pero ese vacío será llenado, satisfecho, es cuando tenga un encuentro personal y establezca una relación con ese Dios eterno. Lo que necesita el hombre con ese vacío en su corazón es lo que ofrece el Dios de la Biblia, el Dios de los cristianos. Así que a todos los que estén viendo pues en estos momentos este programa y de pronto no te has decidido, te has dejado llevar por las ideas ateístas, ya que prefieren hacer a un lado de su vida a este Dios que es real, haz la prueba. Ábrele tu corazón ya a este Dios maravilloso y te aseguro que tu vida va a tomar un giro para bien, hermoso, porque lo que tú necesitas es al Dios eterno. Así que bendiciones para todos. Bueno, pues también me despido de ustedes, igual animándoles a poner toda su confianza en el Dios eterno, el que es todopoderoso, el que te conoce mejor que tú mismo y el que sabe qué es lo mejor para ti. Toda la vida del hombre y el propósito de Dios para el hombre se resume en eso, en la búsqueda de Dios del hombre que se separó de él para atraerlo hacia él, para que junto a él disfrutemos de esa calidad y de esa inmensidad de vida que Dios originalmente diseñó para el hombre. Entonces, ¿por qué correr de Dios? ¿Por qué huir de Él? ¿Por qué no rendirnos ante este Dios que tiene todas estas virtudes maravillosas para beneficiarnos, para que lleguemos al cumplimiento
de la razón de ser de nuestra existencia y estemos con Él para siempre. La Biblia dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Correr del Señor, estar a la defensiva de Dios, es una locura porque finalmente la Biblia dice que los brazos de los injustos se quebrarán, pero el Señor sostiene a los justos. La Biblia lo que está diciendo es, si tú tratas de vivir con tus propias fuerzas, sacar adelante tu vida a tu manera, pues a la final no fuiste diseñado para eso y no vas a soportar el peso de las circunstancias y no vas a encontrarle sentido a la vida y se te va a ir la vida dando vueltas y siempre con la pregunta, ¿cuál es el propósito? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es todo esto? Pero si rindes tu vida al Dios que te hizo, a ese que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, a aquel que es eterno y que te amó con amor eterno y que vino y te buscó, te persiguió y te dijo, yo te quiero conmigo por la eternidad, y que arrancó de sobre ti ese peso de tus pecados que te separaban de Él, y en la cruz Él recibió el castigo que tú merecías, todo para que ahora tengas una relación nueva con Él que va a durar por la eternidad. Pues correr de eso es pues la perdición, es una locura. Hoy es el día aceptable, dice la palabra de Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de hacer un pare en el camino, de decir, bueno, Dios, aquí estoy, tú me hiciste, yo rindo mi vida a ti, y como dice Tomás, emprenderás un sendero de paz, de plenitud, que viene de saber que estás en las manos del único Dios verdadero que te creó y que te está llevando en el cumplimiento de la razón por la que te hizo. Un abrazo para todos, que el Señor Jesús les bendiga y les guarde. Nos vemos en el próximo programa.